entiendo por qué ese sufrimiento en los niños. Entonces una vez me puse a leer cuando habla del libro de los designios de Dios, ¿no? Cómo Dios va haciendo las cosas. Dice, la perfección con que Dios aplica su conocimiento en la obtención de sus fines es del modo que mejor puede glorificarle. Entonces yo digo, si todo es para su gloria, aún el sufrimiento que provoca en mis sobrinas, en ese caso, es decir, va a ser para su gloria. Entonces, ¿quién soy yo para cuestionar el plan de Dios? ¿No? Y después dice, la verdad, pues, de Dios en la historia de la salvación es la fidelidad a sus promesas. Promesas de salvación, de redención, de bendición. Tanto que aún en medio de sus lamentaciones, Jeremías recuerda que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta fidelidad inquebrantable de Dios está manifestada plenamente en Jesucristo, que es la base firme de cada creyente. Y después, al terminar el libro, cuando habla del diablo, dice, el diablo, en sus mayores éxitos, no deja de ser un peón más del tablero del ajedrez, que solo Dios mueve y controla. El ministerio de la iniquidad ha de servir, en último término, al triunfo de la causa de Dios y de sus santos. Cuando uno ve el mal y dice, ¿por qué está este mal? Todo está en el tablero que solo Dios controla. Y me ha hecho acordar esto que ella leía, de escuchar a Dios, porque creo que llegó en el momento oportuno este libro y estas lecturas, ¿no? Y pensando en esto, lo vamos a retomar esto al final. Quería también empezar a compartir, a ver si puedo compartir la pantalla, a ver. ¿Se podrá? Ahí está. Ustedes me dicen si se ve. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Bien, genial. Vamos a pensar, a ver, esto ya lo habíamos visto que la familia tenía que ver con el tronco, la pareja, ¿sí? Las ramas con los hijos, y la raíz, lo que nos nutre con el agua, con el alimento, es la palabra de Dios, y Dios mismo, que tenemos que estar afianzados, nuestras familias, debe estar afianzada y arraigada en el... Habíamos visto cuáles familias son las que tienen la capacidad de resolver problemas, un buen clima, ¿sí? Que respondían a las necesidades materiales, de desarrollo, arriesgadas. Y bueno, vamos a seguir pasando un poco. Lo continué acá. Y habíamos dicho que nuestra familia, vamos a repasar esto último, tiene necesidades necesidades materiales, ¿sí? Tiene necesidades emocionales, nuestros hijos necesitan de nuestra atención en lo emocional, y tiene necesidades espirituales, donde Cristo debía ser el centro, donde tenía que haber oración, lectura, la congregación, donde debían haber alabanzas y la repetición de la palabra de Dios a nuestros hijos. Ahora vamos a ver que una familia tiene roles y funciones diferenciadas que se deben cumplir, ¿sí? Las esposas. Como esposas, nosotros vamos a tener roles. Con el marido vamos a tener un rol, con nuestros hijos vamos a tener otro rol, y por si hay hijas, también tienen otro rol. En la Biblia está bien claro y marcado cuáles son las funciones de cada rol.
¿sí? Los deberes conyugales, ¿no? Como esposas tenemos deberes conyugales. En Efesios 5, vamos a volver bastante a ese pasaje. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Tiene que ser el amor mutuo, el respeto. Termina ese pasaje y la mujer también respete a su marido. El pasaje empieza en el versículo 21, hablando de los deberes de la familia. Y si ustedes se fijan en el versículo 21, habla del sometimiento unos a otros. Cada uno se somete, se entrelaza al otro, ¿sí? Porque a veces pareciera que los hermanos varones no se someten. No, el sometimiento es mutuo. El hombre lo hará desde el amor, la mujer desde el respeto, y cada uno, y los hijos desde la obediencia. Sería como eso que engancha a la familia. El amor debe estar en nosotras y en nuestro matrimonio. Las relaciones sexuales, en Corintios 7:3, dice que el marido no se niega a la mujer, ni la mujer a su marido. En 1 Corintios 7:3 al 5, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Eso es parte del matrimonio. Es lo que nos une, porque hay que pensar que Dios en todo, como yo lo he ido poniendo, la familia tiene necesidades espirituales, psicológicas y físicas. Así también, ¿no? Como esposas tenemos esta necesidad, de esta intimidad, como para satisfacer esta parte física que va a repercutir en lo emocional de la pareja. No sé si se entendió. Por ahí lo dije muy rápido. Es un nivel de intimidad, es algo físico que va a repercutir en el clima emocional de la pareja o el matrimonio. ¿Sí? Me he acostumbrado en los ambientes mundanos que se dice pareja, y a veces digo pareja y matrimonio, pero es lo mismo. Otro deber que tenemos como esposas va a ser la paternidad, o en este caso la maternidad responsable, ¿no? En primera Timoteo 2:15, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y modestia. Algunos confunden teológicamente este verso diciendo que aquella que no ha podido ser mamá no se salva. Hay que tener... ¿Por qué? Porque en primer lugar, biológicamente, que en la Biblia habla de que concibió María y dio a luz, concibió Eva y dio a luz, siempre habla la mujer ay, se me trabó la lengua, concibe, ¿sí? No engendra. Siempre que habla de engendrar, habla del hombre. Dios no pone las palabras equivocadas. Dios lo ha hecho con un sentido. Y el sentido es hacernos entender que somos responsables de la educación de nuestros hijos. ¿De quiénes están? ¿Sí? Si los engendramos como mamá. Otra vez el internet anda más o menos. No sé si me escuchan. Más o menos. Ay. Dicen que el amor es como el vino, con el paso de los años va perdiendo cuerpo y olor, pero va ganando grados. ¿Sí? Qué importante que a veces el cuerpo y las apariencias de lo que nos enamoramos se va diluyendo. Dígame, ¿a quién no se le engordó el marido porque... ¿Y qué importa? Un nivel de intimidad, un nivel de conocimiento, mejorando con los años, ¿no?
Qué importante es que si Dios está con nuestro matrimonio, seguramente tiene que mejorar con los años, ¿sí? Deberes como hijas. Aquellas que son hijas tienen deberes hacia los padres. Obedecer, Efesios 6:1, dice, hijos, obedecer Señor a vuestros. El amor respetuoso. Efesios 6:2, si seguimos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aún en la edad adulta, tenemos que respetar a nuestros padres, más allá de que estemos o no de acuerdo con ellos, porque ya llega un momento que quizás no estamos de acuerdo con ellos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este verso me encanta. Proverbios 30:17. Vamos a ir a buscarlo. Si se escucha mal, me cortan y me avisan, porque ojalá pare un poco el viento. El ojo que escarnece a su padre, y menos la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Cómo tenemos que respetar? Cuando a veces las miradas, ¿no? Oh, el viejo este, eso de las adolescentes. Ya empezó el viejo pesado, está más desactualizado. Este verso hay que repetírselo a los adolescentes. La que tenga mamá adolescente, los cuervos, ¿eh? No. Porque para Dios tenemos que respetar las jerarquías en la familia. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Si el Señor se hizo obediente a su Padre cuando anduvo en la tierra, ¿cómo no vamos a ser obedientes nosotras? Sí, las que ya estamos casadas, quizás no es una obediencia, pero es ese respeto y ese amor respetuoso que debemos tener. He observado que muchas trabas en nuestra vida presente son causa de rencores a nuestros padres. ¿Y por qué digo rencores? Porque he escuchado muchas veces decir, la culpa de todo esto la tienen mis padres. Puede ser que no. Pero llega un punto de tu vida que vos sos responsable por lo que haces. Y no podés hacer cargo a tu papá, a tu mamá, toda la vida, de lo que hoy estás haciendo. Si vos no estás de acuerdo con algo, si ellos se equivocaron en algo, vos tenés la posibilidad de cambiarlo. Pero si vos quedás echándole la culpa a ellos, con el rencor, parada en el rencor, no vas a poder mejorar. Hay que salir del rencor. Cometieron errores porque hicieron lo que pudieron, como nosotros hacemos lo que podemos, que a veces nos equivocamos también, muchas veces. Como mamá, ¿no? Amar y estimular a nuestros hijos. Si seguimos ahí en Efesios, que estábamos viendo, Efesios 6:4 dice, y no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y después, Colosenses 3:21, es más o menos lo mismo. Acá. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjense que empieza desde lo negativo. La exégesis de ese pasaje, si ustedes lo quieren leer, en el mismo libro del curso de formación teológica, pero el libro de ética, está muy bueno marcado cada rol. No sé qué volumen es, pero es el libro de ética. Y él empieza a hacer una exégesis de ese pasaje, la cueva, y habla de lo importante que Dios empieza con los no a los padres, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es provocar a ira o exasperar para que no se desalienten. Si nosotros desanimamos a nuestros hijos, probablemente no lo logren.
como dije la vez pasada, somos responsables también de la autoestima de nuestros hijos, ¿no? Y fíjense que lo podemos relacionar, ¿no? Con el versículo 2 que dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, con miras en lo mejor, en lo de arriba, ¿sí? Siempre empezando por lo que no debemos hacer. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Yo soy bastante firme cuando se me pone algo que mis hijos tienen que hacer algo, soy bastante, y a veces me doy cuenta que termino exasperando, ¿no? Termino poniéndolos de mal humor. No quiere decir que yo no los vaya a disciplinar y que eso les guste, no quiere decir que no vaya a ponerles límite y que el límite les guste, pero sí no ese constante ninguneo, ¿no? Educar debidamente a los hijos. ¿Qué debemos hacer? Dice, si no, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? En la disciplina, o sea que tienen que tener límites, ¿no? El límite tiene que ver con hasta acá puedo llegar. El límite al niño le da seguridad y es fortalecedor de la personalidad. Cuando un niño tiene límites claros, su personalidad se va formando mucho mejor que aquel que no tiene límites claros. Se ve en el consultorio impresionante el tema de los límites, es algo que las maestras lo deben ver también. En la amonestación del Señor, siempre el Señor como el centro de la familia, ¿sí? Ahora vamos a meternos un poco al COVID, ¿no? Y a las crisis, ¿no? Vamos a empezar a tratar un poquito el tema de las crisis. ¿Qué es una crisis? Es una situación de cambio inminente, ¿sí? Llega un punto en el cual necesitamos cambiar. Y dependiendo de qué cambiemos y cómo vaya pasando las cosas, va a mejorar o va a empeorar la situación, ¿sí? Siempre tendemos a la homeostasia, a buscar esa tranquilidad, ese equilibrio. Cuando esto no pasa, hay una situación de crisis, un cambio, y yo tengo que cambiar algo, ¿sí? Hay crisis evolutivas, ¿sí? Por ejemplo, las crisis evolutivas tienen que ver, que lo dijimos la vez pasada, con el nacimiento de los hijos. Cada hijo genera una cierta crisis, hay que readaptarse con la salida de los hijos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puse la familia de Penina, que la nombraron, ¿no? Ana y Penina. Y cómo cada vez que nacía un hijo a Ana le clavaba un puñal en el corazón. Y esa familia era disfuncional porque Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se apartó del plan de Dios, habían dos. Pero cada nacimiento de un hijo significaba una guerra en esa familia. Evidentemente, también habían otros problemas de base. Después hay sucesos inesperados que provocan crisis accidentales. Por ejemplo, las enfermedades prolongadas, los accidentes con consecuencias graves, ¿sí? La pérdida de trabajo, el fallecimiento de alguna persona, la infidelidad, las mudanzas, la discapacidad, ¿no? Todo esto va a ir provocando ciertas crisis. Y hablando con mi mamá, y le decía, mami, ayúdame a buscar familias en crisis, ¿no? Y pensábamos en la familia de Noemí. Noemí primero pasaron por una crisis económica, se mudaron, se fueron a Moab. Cuando fueron a Moab, hubo casamientos y qué sé yo, y después mueren, la muerte. Y se tuvo que volver a ajustar la familia, una quedó atrás porque hubo otra mudanza nuevamente, y pasaron fíjense cuántas crisis pasó la familia de Noemí, que terminó solo con Ruth y estructurándose una nueva familia con Ruth, Obed, que fueron dieron lugar a la descendencia de David. Fíjense qué importante todos los cambios que fueron pasando. Otra familia que pensábamos que había crisis era la familia de Job.
crisis económica, muerte de los hijos, enfermedad prolongada por parte de él. Fíjense la esposa cómo reaccionó, ¿no?, ante todo esto. Y bueno, lo que bueno que podemos ver es que Dios restaura en las dos historias lo que pasó al final, ¿no? Qué importante es saber que si estamos de Dios, Dios tiene el poder para restaurar, ¿no? Hay crisis estructurales, ¿no?, que tienen que ver con repetir crisis familiares anteriores. Cuando esta familia nueva repite crisis de la familia de los padres. La Maris se te cortó. Hermana, y su hijo hizo lo mismo, la hermana, y vuelven a cometer el mismo error. Ay, a ver, ¿me escuchan? Sí, ahí Ahí va. sí. Sí. Bueno, va con el viento, se va y se viene. Las crisis estructurales decíamos que era repetir lo mismo que pasó en la familia de base, ¿no? En la primera familia, en la familia de mis padres. Y yo lo pensaba cuando, por ejemplo, Jacob, la desunión familiar, es la misma que está en Isaac. Ya dijo Cecilia recién, había una preferencia. Jacob no se dio cuenta que fue totalmente, como se usa ahora, tóxico. No uso mucho la palabra, no me gusta, pero no se dio cuenta lo que había provocado la preferencia de Isaac y de su madre, y volvió a repetir y a preferir a los hijos, a José y a Benjamín, antes que los hermanos. Fíjense cómo tenemos que tener cuidado con repetir. Hay iglesias pentecostales que le llaman a esto maldiciones generacionales, que no viene por ahí. Tiene que ver con repetir errores y que no entregarle al Señor esos errores para que Él nos ayude a modificarlos, ¿sí? Y las crisis de cuidado. Las crisis de cuidado tienen que ver cuando hay una persona enferma mucho tiempo y que requiere la familia que cuida a ese enfermo y que se termina enfermando. Hermanas, cuidemos mucho a las hermanas que cuidan enfermos por mucho tiempo. Cuidémoslas mucho porque generalmente se va a deteriorar su salud física y emocional a lo largo del tiempo. Hay mucha correlación con trastornos mentales de las personas que cuidan enfermos durante mucho tiempo. Es importante que la familia entera, la iglesia, acompañe a las hermanas, generalmente son mujeres, que cuidan a enfermos, ¿sí? ¿Qué pensaba yo en crisis por COVID, ¿no? Hemos estado en un periodo raro este tiempo. Y hay algo que tiene el COVID, que es el fenómeno de aislamiento. Hemos estado encerrados. Dios nos puso en comunidad. Entonces, encerrarnos es algo que nos genera mucha ansiedad y mucha angustia. Al poco tiempo de haber creado a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refiere al hombre solamente, sino al ser humano. Entonces, esto de encerrarnos no es para nada saludable. Entonces, las familias de hoy se han tenido que encontrar con el aislamiento, ¿no? Con el no poder salir, sobre todo ese primer tiempo que fue tan duro, y el aislamiento no es buen consejero. Entonces es importante que alternemos, ¿sí? Si no podemos ir a la casa de una hermana, bueno, una videollamada, salir a caminar, no importa, al aire libre, con prevenciones, pero sí es importante que no quedemos en el aislamiento. Pero este fenómeno del aislamiento en los matrimonios y en
muy mal. Me han llegado al consultorio muchísimos adolescentes que por el uso de la tecnología, estamos hablando de adicciones en adolescentes de 12 años, adicciones graves. Entonces, a la tecnología, porque a ver, puede ser a las drogas, como también a cosas. ¿Sabían, hermanas, que pueden ser adictas a las compras? Tanto que nos gustan, ¿no? Puede haber adicción a las compras, adicción al sexo, adicción a la tecnología, adicción al celular, adicción al juego, juego patológico. Me están faltando algunas que ya no me acuerdo. Al trabajo también. Ese en Argentina mucho no pasa, pero bueno. Entonces, es como que acrecentó. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestros hijos, tratar de disminuir los conflictos al máximo y poder disfrutar de la familia. Evitar peleas innecesarias. A veces es, ¿no? Que a veces a las mujeres nos cuesta, lo reconozco que a mí me cuesta, ¿no? Una cosa la tengo que decir, si no la digo, me quedo con eso acá, ¿no? Y a veces hay que evitar problemas innecesarios. La crisis económica, a ver, el COVID ha traído una crisis económica importante, esto repercute en la pareja, porque como dijimos, en el matrimonio y en la familia, porque como dijimos anteriormente, tenemos necesidades materiales. Hay acentuamiento de patologías individuales, ¿sí? ¿Se escucha? Hay como que se han incrementado, espérenme un segundo, y esto es lo que decía por ahí la hermana cuando comenzaba digamos, en las primeras palabras de esta gente que ha empezado a necesitar ajustes en la medicación, algunos problemitas. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan? Ay, justo el viento no me estaría ayudando. Entonces, a ver si... ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, entonces hay un acentuamiento de patologías individuales. Enfermedad mental, por ahí eso tenía que haber, ¿no? El cuerpo. La enfermedad ¿por qué lo digo? De ayudar a esta mujer a encontrar la paz en Cristo. Tan importante esto, y necesitamos tantas hermanas que ayuden a encontrar la paz a las personas. Pero también hay inconvenientes a nivel emocionales que tienen que ver con lo psicológico. Y ahí tienen que ver con los hábitos, con las conductas, que nosotros los psicólogos ayudamos en esa área. Y también está la parte física. Una depresión tiene un componente físico. Así como cuando tengo un problema de tiroides, o me genero mucha hormona o poca hormona, el hipo es poca y el hiper mucho. Me funciona demasiado la tiroides o me funciona de menos el hipo, regula la parte de nuestra ansiedad, se nos cae el pelo. Así también en nuestro cerebro, los neurotransmisores, que es la parte química que dependen de las hormonas también, los neurotransmisores a veces
hay falta de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, en la depresión falta la serotonina, la oxitocina, y se me fue el otro, dopamina, serotonina y oxitocina. Esos tres están en faltante en una depresión. Pongo el ejemplo de la depresión porque por ahí es el más claro. Entonces la depresión y las patologías graves necesitan que atendamos esas tres áreas. Es como que yo tengo un problema de tiroides, está afectado mi cuerpo, tengo un hipertiroidismo, en lo emocional ando súper acelerada y nerviosa, porque eso va asociado al hipertiroidismo, y en mi cuerpo adelgazo, se me cae el pelo. Bueno, lo mismo pasa en las patologías mentales. Hay tres áreas afectadas. Entonces necesitamos la intervención en las tres. A veces le decimos a las hermanas con depresión que salgan por sí solas, y si no hay cierto que el Señor puede sanar, sí, hermanas, lo creo, no lo niego, pero a veces necesitan de una pequeña pastilla que le ayuda a proporcionar eso que les está faltando. Yo no sé si se entendió. Explicar, pero sí lo quería explicar, porque a veces he escuchado a muchos creyentes que y la verdad que tiene un serio desajuste. Corrigiendo eso, puedo decir algo por experiencia propia. Yo he visto cómo el Espíritu Santo marca la diferencia entre un paciente y otro. Atiendo a mucha gente pentecostal o de las iglesias de acá. Quien es cristiano se nota la diferencia de Dios en la vida, y muchísimo más rápido, porque está Dios con ellos. Y el COVID nos marca función inestable, otra vez. Llevarlas es a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su son llamados, ¿sí? Y podríamos seguir leyendo, dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... Pero Dios quiere en lo individual, en lo familiar y como iglesia. Creo que cada uno tendrá que encontrar, como yo decía al principio leyendo del libro, que aún este COVID es otro peón más del tablero del ajedrez de Dios, ¿sí? Y que aún todo esto feo que está pasando no es más que algo en lo que Dios se tiene que glorificar. ¿Se glorifica a Dios en tu vida de aislamiento? ¿Se glorifica a Dios en tu familia de aislamiento? ¿Has aprendido lo que Dios te quiere enseñar? ¿Has crecido? ¿Has servido a otros en esta época? Que yo creo que es la etapa donde menos hemos servido y donde más tendríamos que haber servido. Entonces, busquemos aprender, busquemos crecer, aún en medio de la crisis. Dios les bendiga.